Luis Ricardo Juárez Martínez, matrícula AL075713, 7 de mayo de 2023. Procesos de manufactura y materiales. ¿Cómo se genera la viruta? La viruta se genera al realizar un proceso de maquinado sobre una pieza. ¿Cuáles son los 5 tipos de viruta y en qué consisten? La viruta continua, de borde acumulado, escalonada, discontinua y en forma de rizos. La viruta continua suele surgir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación del material se efectúa a lo largo de una zona de cizallamiento angosta llamada primera zona de corte. La viruta de borde acumulado. Este tipo de viruta consiste en capas del material de la pieza maquinada, depositadas gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse, la viruta pierde estabilidad y termina por romperse. Viruta escalonada o segmentada. Este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de alta y baja deformación por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia como el titanio muestran ese comportamiento. Viruta discontinua. La viruta discontinua consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Por lo general se forman bajo las siguientes condiciones. Materiales frágiles en la pieza, ya que no tienen la capacidad de absorber grandes deformaciones cortantes que se presentan en corte. Materiales de la pieza que contienen inclusiones e impurezas duras. Velocidades de corte muy bajas o muy altas. Grandes profundidades de corte. Falta de un fluido de corte eficaz. Viruta en forma de rizos. Este tipo de virutas desarrollan una curva al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blandos, cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir los dados de corte correctos? La calidad de la superficie. Para lograr la calidad deseada en la superficie a cortar, se puede elegir entre varias herramientas con diferentes filos. Las herramientas con plaquetas de corte están fabricadas de un material con mejores propiedades, como el acero al carbono o cerámicas. Este tipo de herramientas son más duras, lo que les permite cortar materiales con propiedades mejoradas y resistencias térmicas elevadas. Geometría de la herramienta de corte. La forma básica de la herramienta de corte es una cuña, la cual tiene 2 superficies planas que delimitan un ángulo. La herramienta debe elegirse de acuerdo al material a mecanizar, con una geometría de corte específico que forme una cuña de corte apropiada. Lo anterior, junto con la correcta velocidad de corte, asegura el flujo óptimo de la viruta y el mecanizado rentable de la pieza, que obtendrá la calidad y la superficie requerida. El tipo de filo de la herramienta. Existen 2 clases de herramientas de acuerdo al número de filos, los cuales son de filo único o de filos múltiples. ¿Por qué son necesarias la fuerza y la potencia? La fuerza y la potencia de las herramientas son necesarias para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como el torneado, fresado, taladrado y limado. La potencia es la fuerza realizada en un lapso de tiempo y generada por cualquier proceso que involucre movimiento. ¿Qué es el acero? El acero es un metal que se deriva de la aleación entre el hierro y el carbono. Se caracteriza por su resistencia y porque puede ser trabajado en caliente, es decir, solamente en estado líquido, pues una vez que se endurece su manejo es casi imposible. En cuanto a los elementos que componen el acero, el hierro y el carbono, se encuentran en la naturaleza, por lo que resulta positivo al momento de producirlo a gran escala. ¿Qué es la resistencia al desgaste? La resistencia al desgaste es la oposición que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. Esta propiedad permite que el acero se use como herramienta de corte. ¿Por qué el acero al carbono es considerado como el material más duro del mundo? El acero al carbono es considerado como el material más duro del mundo. Este acero tiene un 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar palas y arados en la industria agrícola. ¿Qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión,
con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas como fuerza, dureza, resistencia y elasticidad, sin variar la composición química del material sometido a este proceso. ¿En qué se aplica el revenido? El revenido solo se aplica en aceros previamente templados, con el objetivo de disminuir los efectos del temple y conservar parte de la dureza y aumentar su tenacidad. ¿Qué es la cementación? Es el proceso que consiste en someter el material a un ambiente rico en carbono a temperaturas entre 900 y 950 grados centígrados, con el objetivo de producir una difusión dentro del material de la pieza. Al utilizar este tratamiento, el objeto tendrá dos capas, es decir, una superficie cementada y un núcleo sin cementar. ¿En qué consiste la cianurización? La cianurización es un tratamiento termoquímico que se aplica a los aceros cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste, lo cual se logra mediante un baño de cianuro fundido. Este tratamiento consiste en introducir la pieza o material a tratar en una solución a cierta temperatura, que generalmente se compone de cianuro de sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio. El enfriamiento ocurre cuando la pieza sale del baño de cianuro, con lo que se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de unos 0.25 milímetros en una hora de tratamiento.